primer lugar, muchísimas gracias por venir y estar hoy aquí con nosotros, a pesar de los pequeños retrasos que estamos teniendo para iniciar el acto. Creo que es una oportunidad muy buena para divulgar y para conocer la historia naval española en definitiva, y en este caso la historia del navío San Juan Nepomuceno, un navío muy importante que, como ahora veremos a continuación, pues habrá un pequeño coloquio, un pequeño debate sobre él y sobre todo de cara a ese proyecto que es reconstruirlo tal como estaba construido en el siglo XVIII y que, pues bueno, por supuesto pueda ser presentado, incluso, ojalá pudiera navegar y seguir un poco las rutas que ha seguido durante su historial y su etapa, en fin, su etapa en activo, ¿no? Bueno, a mi derecha tengo a Rodrigo Pérez Fernández, que es, aparte de vocal de ingeniería de la asociación, pues es uno de los responsables que se va a encargar precisamente de la parte más técnica de la construcción del proyecto. Luego tengo a Fabio Castaño, que es uno de los miembros de la asociación. Yo diría que es casi el alma de la asociación porque ha estado detrás de mí para escribir el prólogo y demás, y que estuviera hoy aquí además en definitiva. Y luego, pues bueno, llegará Fernando, que es, aparte de historiador experto en construcción naval del siglo XVIII, pues otro miembro de la asociación, presidente de hecho de la asociación, y que seguro que nos explica cosas muy interesantes. Pues sin más dilación, yo aquí estoy de prestado, como quien dice, pues Fabio, ¿por qué la asociación? Pues muchísimas gracias, Guillermo. Un placer para todos los miembros de la asociación, tanto los que estamos aquí como los que no han podido venir, que bueno, que ya lo sienten, ya lo sienten. Podemos nombrar a Antonio Martín Chicote, presidente de la Cabaña Real de Carreteros Burgalesa. Podemos nombrar también a Carlos, nuestro compañero Carlos del Camino de los Héroes, que lleva, yo creo que es uno de los mejores think tank de cultura de defensa que hay ahora mismo a nivel nacional. Les invito a todos vosotros, a todos ustedes a que puedan bichear y enterarse un poco de la carencia que tenemos en España respecto a esto que acabo de comentar, la cultura de defensa. Guillermo, ¿qué vamos a decir? Lo conoce perfectamente porque se dedica en gran parte, o le hemos conocido a muchos, divulgando en redes sociales sobre unas enormes lagunas de conocimiento bueno, que estaban ahí, que había que divulgarlas, había que darlas a conocer y que gracias a el compromiso de muchas editoriales y al compromiso de muchas entidades, fundaciones, asociaciones y demás, pues todo eso al final es un trabajo que se configura en libros que llegan a la calle, que la gente lee, que la gente disfruta y que la gente aprende con ellos, ¿no? Estoy viendo que está llegando por ahí mi compañero Fernando. Instructivo a todos, mejor, ¿no? Yo creo. Este proyecto nace gracias a él y gracias a la tesis que está llevando a cabo en la Universidad CEU San Pablo con su codirectora de tesis, Milagrosa Romero Samper, que es otro miembro de la asociación que no puede estar con nosotros, que es una de las profesores, es una de las tutoras con más prestigio que tiene la Universidad CEU San Pablo en el ámbito de las humanidades, sin lugar a dudas. Quizás podemos nombrar también a María Saavedra, que lleva la cátedra CEU Elcano, que también colabora con nosotros transversalmente, como otras tantas personas de la universidad que no están aquí hoy, pero que también voy a nombrar por respeto a ellos. El doctor arquitecto Pablo Campos Calvo Sotelo. Ahora diremos por qué necesitamos un arquitecto en esta asociación. Y, por ejemplo, también pues, Pablo Pola, que nos lleva todo el ámbito de la museología y la museografía a la hora de establecer exposiciones como la que estamos promoviendo ahora mismo de cara al año que viene, ¿no? Eh, ¿Qué es el proyecto en sí? Ahora entraremos un poco en harina. El proyecto en sí es querer demostrar que el siglo XVIII español es tanto más importante que los siglos que le preceden. Porque cuando se habla de la historia de España, siempre pensamos, oh, bueno, claro, los Austrias, ¿no? El siglo XVI, el siglo XVII, el gran imperio, ¿no? No se pone el sol, las grandes citas. Y el siglo XVIII queda siempre como muy deslucido. Y en cierto modo, si Guillermo está aquí también, es porque él, entre comillas, vamos a decirlo así, puso de moda el siglo XVIII en redes sociales. ¿A través de qué? A través de la Armada, a través de contar las efemérides de la Armada durante todo un siglo. Se dice pronto, ¿no? Entonces, aprovechando que está Guillermo y acaba de hacer la introducción, yo le quiero preguntar un poco, mira, para que, por así decirlo, según venía, yo he estado viendo el documental de Linares, el de José Luis Linares de Hispanoamérica. Ya lo había visto en cine, salí llorando, pero lo he vuelto a ver, lo he vuelto a ver hoy, ¿no? Y más que preguntarle a Guillermo qué es para él o qué simboliza para él la Armada Real, porque más o menos entiendo y veo por dónde va a ir, con razón de todo lo que ha escrito, de todo lo que ha divulgado, en el documental decían, la música flamenca es la sublimación de la hispanidad, entendida desde la musicología, desde los ritmos, ¿no? Y yo le pregunto a Guillermo, ¿podría ser, por ejemplo, don Cosme Damián Churruca, postrimero comandante del San Juan de Trafalgar, un epítome
sublimado de lo que significa, o significaba, mejor dicho, el marino ilustrado en el siglo XVIII? Pues en mi opinión sí, pero además es que realmente la Marina Ilustrada, o la Real Armada del siglo XVIII, la Real Armada Española, ¿no? Era realmente, que es lo importante, que es a lo que yo, en cierto modo, como muy bien has contado, me he dedicado a divulgar los últimos años, fundamentalmente el XVIII, ¿no? Porque al final, esto, claro, ¿de dónde viene? Esto viene de que más o menos todo el mundo tiene en la cabeza pues el siglo XVI, el XVII, ¿no? Fundamentalmente los aficionados a la historia militar, pues tenemos, por supuesto, la mal llamada Armada Invencible, Lepanto, en fin, grandes batallas, grandes acciones, por supuesto, los tercios de Flandes, que se han puesto, yo creo que cuando Fabio y yo éramos chavalinos, ¿no? De 15, 16 años, estaban muy de moda y empezamos a leer sobre ellos y al final, pues bueno, vas entrando cada vez más en la historia militar española. ¿Por qué historia naval? Bueno, porque al final, como hizo uno de mis maestros, el capitán de navío Blanco Núñez, la historia de España es historia naval. ¿Por qué? Porque el Imperio de España nace a través del mar y el Imperio se mantiene a través del mar, ¿no? Con todos esos siglos, fundamentalmente de tecnología naval. ¿Por qué es importante el 18? Porque en contra de lo que se piensa habitualmente, en contra de lo que el público general cree, la Armada Española no murió en el mal llamado, como digo, la Armada Invencible de 1588, sino que continuó hasta prácticamente la parte bueno, la pérdida de Cuba, en definitiva, ¿no? Incluso en el siglo XIX, es una pena que estuviera aquí Agustín Rodríguez, ¿no? Otro de los grandes catedráticos de la CEU, que él es experto precisamente en esa época, ¿no? La restauración del siglo XIX, demuestra que incluso en el siglo XIX había muchísima tecnología naval. Pero desde luego en el 18 la había. Yo siempre digo en ese sentido que España tuvo tres edades de oro navales: la época medieval, con las marinas de Castilla y de Aragón; la época imperial, ¿no? Siglo de oro, ¿no? Propiamente el siglo XVI y XVII, y también el XVIII, hasta prácticamente la Guerra de Independencia, que fue la que acabó con la Real Armada, no Trafalgar. Trafalgar al final no supuso tanto para lo que era la Real Armada Española, sino que fue la Guerra de Independencia. ¿Por qué también es importante el siglo XVIII español? Bueno, desde el punto de vista político y, digámoslo así, de pensamiento, el siglo de oro español tuvo una propia ilustración, aunque se hable mucho de la ilustración francesa, incluso la italiana en algunos casos, o la inglesa, ¿no? España tuvo una ilustración muy importante que tampoco se habla de ella. Bueno, estamos rodeados de ilustrados españoles, ¿no? De jovellanos, Gijones de pro, y que además se trajo a Gijón, pues tanto bueno, instauró, ¿no? El Real Instituto de Náutica, Mineralogía y demás, y además trajo a Gijón, pues grandísimos, en fin, artesanos, y tuvieron una formación, los marinos asturianos, muy importante en el siglo XVIII. Por cierto, normalmente la zona de reclutamiento de marinos estaba entre Gijón y Avilés, ¿no? De ahí se reclutaban la mayor parte de los marinos. Volviendo a Churruca, que me voy por la rama siempre. Digámoslo así, el sumum del marino ilustrado español. Sí, pero claro, si nos vamos también a años antes, incluso a décadas antes, tenemos al Marqués de la Victoria, a Juan José Navarro. Tenemos a muchísimos otros marinos, que hay vida más allá de Blas de Lezo, quiero decir, que hay muchísimos marinos en el siglo XVIII importantísimos, y además fueron unos grandísimos marinos ilustrados, ¿no? Jorge Juan, otro de mediados de siglo, pues cada uno dentro de su, digámoslo así, sus capacitaciones o habilidades, pues desarrollaron diferentes cuestiones. Jorge Juan, desde luego la construcción naval, también la navegación. Juan José Navarro fundamentalmente desarrolló los tratados de navegación, de señales de banderas, que eran muy importantes, evidentemente, en el siglo XVIII, y Churruca, pues bueno, un experto, un grandísimo matemático, experto fundamentalmente en cuestiones de punterías, artillerías y demás. De la misma época, pues se me ocurre también Alcalá Galiano, ¿no? Un grandísimo astrónomo y demás, uno de los que calculó a mano la longitud en aquel momento, y en fin, así podríamos seguir y estar toda la tarde simplemente citando nombres, ¿no? Uno detrás de otro. Entonces, resumiendo ya, para dejar a mis compañeros continuar, desde luego Churruca fue uno de los grandes marinos ilustrados del 18, y una de las razones por las cuales el proyecto San Juan Nepomuceno pues también se debe a que Churruca fue brigadier comandante en Trafalgar, murió a bordo de San Juan Nepomuceno, y yo creo que bueno, ya es rizar el rizo, nunca mejor dicho, de términos navales, sobre el navío San Juan Nepomuceno. Muchísimas gracias, Guillermo. A Guillermo hay que agradecerle sobre todo una cosa que yo siempre he visto clarísima, y es entender que no le debemos absolutamente nada al enemigo, y que tenemos que entender también que el relato de la historia de España tiene que ser nuestro. No podemos aprender la historia de España en base a lo que escriban desde fuera. Y eso es una de las cosas que, sinceramente y de corazón, yo personalmente le agradezco a Guillermo, y una labor inconmensurable que ha venido haciendo, insisto, día tras día, infatigable, o el propio Churruca, infatigable, a través de las redes sociales. Guillermo decía, nombraba a Jorge Juan. Y yo le quiero preguntar a Rodrigo, ya que está con nosotros, es ingeniero naval, por supuesto, es nuestro ingeniero naval, le demos, es el ingeniero de esta familia. Claro, yo le pregunto a Rodrigo, la identidad de la Armada Real, la identidad constructiva, la identidad tecnológica de la Armada Real,
¿Se le debe a Jorge Juan realmente? ¿Es una mezcla entre Jorge Juan, el que le precede, que es Castañeta, lo que vino después con Gautier, Romero Lande, Retamosa? ¿O verdaderamente la Armada Real brota y florece con el trabajo de Jorge Juan? Es una pregunta que nos va a responder ahora mismo nuestro ingeniero. Muy bien, muchas gracias, Fabio. Bueno, intentaré responder. Las preguntas no estaban pactadas, ¿eh? Sí, por supuesto, nunca. Bueno, también es cierto que me he puesto así de gala, también porque vengo del Congreso de Claro. Naval, que lo estamos celebrando en Gijón, solo para que ustedes lo sepan. Y mañana vais a ir a recoger un premio en la cena de gala que tenemos del colegio, a la familia Alvar González. Bueno, sobre la pregunta que comentas, y vinculándolo a lo que nos había comentado Guillermo, mencionar que la ingeniería naval nace en España como la primera ingeniería existente como ingeniería reglada superior en 1772, pero fue una evolución que comenzó a principios del siglo XVIII. Mencionabas, Jorge Juan, creo que es importante dar una breve pincelada de los distintos métodos constructivos que hubo en ese siglo. Anteriormente, al siglo XVIII, los métodos constructivos que había eran basados en la experiencia. Fundamentalmente eran pilotos de la Armada que con su experiencia intentaban mejorar el arte de la construcción naval. De hecho, muchos de esos libros que tenemos tratados sobre construcción naval están siempre formando parte de un libro mayor de tratados de navegación. No es hasta el siglo XVIII cuando empiezan ya a surgir una serie de metodología técnica. Podríamos decir que las catedrales del mar, que eran los barcos, se construían en muchos casos como las catedrales onshore, es decir, en tierra, de tal manera que era prueba y error. En estos casos llegamos a este siglo XVIII, donde aparece por primera vez Gaztañeta, piloto de la Armada, que se convierte en director de construcciones navales y lo que hace es aplicar métodos constructivos tradicionales para intentar mejorar la construcción naval en el norte de España, de la península, fundamentalmente en Guarnizo. Posteriormente aparecen por tratados de familia, después de que tengamos la unión con la corona de los Borbones, a una metodología francesa. Lo llamamos primera generación francesa porque son ingenieros constructores navales, no existían todavía los ingenieros navales hasta 1772, constructores navales franceses que venían del Arsenal de Tolón, como Ciprián de Autrán y Pedro Boyer, que traen esa metodología de construcción naval donde intentan, tanto la corona española como la corona francesa, llegar a ser pujantes y enfrentarse a los ingleses. Posteriormente aparece Jorge Juan. En aquel momento, vamos a decir, Jorge Juan era un guardia marina, había ido con Ulloa a medir el meridiano. Aquella expedición fue increíble, fue una expedición para intentar saber si la Tierra era como un melón o como una sandía. Los británicos consideraban que estaba achatada por los polos, franceses y españoles consideraban que estaba achatada por el Ecuador. Entonces fueron a esa expedición, la cual fue un desastre como expedición científica, pero consiguieron muchísimas, vamos a decir, indicios de construcción naval. En esa expedición contaban, además de Jorge Juan y Ulloa, con el padre de la arquitectura naval que conocemos, a Pierre Bouguer, que también parece ser que, junto con Jorge Juan, comenzaron a indagar en temas de construcción naval. Posteriormente, cuando regresa a España, envían a Jorge Juan a la Embajada de Londres de España y en ese momento empieza una labor de espionaje, como seguramente todos ustedes sepan, por libros, novelas, incluso por divulgadores científicos que hablan del tema. Y en ese momento él lo que hace es atraer el conocimiento de construcción naval inglesa a España, a la península. Lo que se hace es no solo traer esos nuevos métodos constructivos, principalmente del arsenal de Woolwich, en el sur de Londres, sino que además se trae a constructores navales, principalmente constructores navales que eran católicos. En aquella época, dependiendo de si el rey era católico o protestante, anglicano, pues había una serie de problemáticas para ellos. Jorge Juan no era constructor naval, pero sí hizo el primer examen marítimo práctico que se convirtió prácticamente en una Biblia de la construcción naval. Esa metodología de Jorge Juan, que conocemos como método inglés o método Jorge Juan, fue la que se empezó a aplicar en la construcción de este navío del San Juan Nepomuceno. No sé si conviene ahora mencionarlo, pero San Juan Nepomuceno no es un navío al uso, sino que fue un híbrido entre la metodología de construcción naval de Jorge Juan y una posterior que vino después con otro francés llamado Gautier, pero creo que eso es algo que podríamos hablar después. Pero también podríamos hablar que San Juan, aparte de ser un híbrido, supo combinar distintos tipos de metodologías y creo que es importante destacar que quizás el siglo XVIII fue un siglo de transferencia tecnológica.
Hablamos ahora mucho de transferencia de conocimiento, pero en aquella época también la tuvimos. Tuvimos una transferencia donde mucha gente considera que si la metodología de Jorge Juan, la metodología española, inglesa, francesa, cuál era mejor, en ese momento dependía de en qué época nos encontrábamos de ese siglo e iban evolucionando. Y ya mencionaremos que al final de este siglo XVIII, como consecuencia de que la corona metió dinero para que se construyeran mejores los navíos, se crearon las escuelas de formación de ingenieros navales y también se mejoró las instalaciones con los arsenales de Ferrol, La Carraca en San Fernando y Cartagena. Conseguimos llegar a tener un método constructivo español que llegó a ser o producir los mejores navíos de la historia, como la clase Montañés o el Ildefonso. Igual me he extendido un poco. No, no, yo creo que ha quedado todo bastante bien definido. Tengo varios balones botando en el área. Tengo varios balones en línea de gol ahora mismo. Porque Rodrigo ha mencionado una cosa muy sugerente, que estamos, todavía es un poco archivo top secret, vamos a decirlo así. Y fíjate que lo he hecho en inglés, top secret. Porque ha hablado de transferencia tecnológica. El año que viene es el 2026, es el 250 aniversario de la independencia de las 13 colonias de Estados Unidos. Y hubo una gran transferencia tecnológica entre la ingeniería española y la ingeniería con la que se fundó o en la que se basa, o en la que se basan los pilares técnicos de la US Marine, con la US Constitution y la US Constellation, que son las dos primeras naves, hoy plenamente operativas, por cierto, en Estados Unidos. Luego hablaremos de la transferencia tecnológica porque Fernando, que está aquí, se ha carteado cordialmente y lo sigue haciendo con uno de los principales estudiosos de este asunto, que es Larry Ferreiro, entre otros, ¿no? Pero mira, Rodrigo además ha mencionado Guarnizo. Y no se puede hablar del Sajón Nepomuceno sin hablar de Guarnizo. Este proyecto nace con un pretexto muy claro, que es levantar el barco desde parámetros netamente científicos y hacerlo en el que fuera su hogar, donde nació, en Guarnizo, a través de la madera burgalesa, ¿cierto es? Pero luego nos dimos cuenta que había una serie de connotaciones administrativas, políticas y también logísticas que nos impedían, principalmente el calado de la Bahía de Santander, que no daba para levantar el Nepomuceno ahí. Pese a que también el propio Juan Luis Sánchez, muy amigo de Rodrigo y nuestro también, nos dijo, no sé, a mí me encantaría, porque tampoco tengo capacidad operativa para levantar semejante bicho aquí. Y entonces Fernando dijo, joder, pues si aquí no se puede, pues en Gamazo. Y entonces, claro, Guarnizo, Gamazo, Gamazo, Guarnizo. Y le voy a preguntar a Fernando primero, ¿qué simboliza Guarnizo en la historia del Nepomuceno? Y después que os hable él de por qué lo vamos a ubicar en Gamazo, en el propio dique de Gamazo. Pero primero es la historia de Guarnizo. ¿Qué tiene de importancia ese astillero en el devenir de la construcción naval española? ¿Por qué es un astillero que tiene una notabilísima importancia en tiempos de Felipe II? De hecho, se funda en ese mismo momento, en el contexto de la Armada de la Empresa de Inglaterra, la conocida como Armada Invencible. No voy a entrar aquí si es un operativo bueno o malo, porque es un debate que acalora mucho al público, pero bueno, podemos invitar un día a Pedro Chinchilla que nos lo cuente, y luego se explicará Fernando qué es Gamazo para este proyecto. Pero empecemos por Guarnizo. En primer lugar, buenas tardes a todos. Mis disculpas por haber llegado tarde. La excusa que tenía yo que iba a llegar tarde es que iba a traer una cuaderna. Pero bueno, a nuestros amigos de Burgos no les ha dado tiempo a sacar el pino. Se lo dije ayer, ¿no? Entonces no hubo posibilidad. No, ahora hablando en serio. Muchas gracias a todos ustedes por estar por la tarde. Bueno, cuando hablamos de Guarnizo tenemos la respuesta políticamente correcta y la incorrectamente hablando, ¿no? La incorrecta es demasiado incorrecta porque atenta a la propia esencia de la monarquía española y los Borbones, entonces mejor no vamos a continuar por ahí. Pero les explicaré por qué. Cuando se pone en marcha la Gran Armada en 1588, Felipe II manda a un excelentísimo guipuzcoano, olvidado, Cristóbal de Barros, a hacer un análisis de todas las costas del norte de España, ¿no? Y decide pues que en Guarnizo, que no es otra cosa que un pequeño pueblecito al fondo de la Bahía de Santander, decide que iba a ser uno de los mejores lugares para construir barcos, por tres cosas. Primero, porque había una tradición, no sabemos si de siglos o desde los romanos. En segundo lugar, porque había un gran número de madera de recursos de roble. De ese roble, bueno, que ya prácticamente a finales del 17, ese roble de primera línea de playa, dejémoslo ahí. Y el tercer punto principal es que de alguna manera los ostras, y que es lo políticamente incorrecto, siempre montaron un imperio, convirtieron a España en un imperio a partir de la asentista. El asentista era ese contratista que era el centro de todo el sistema militar
naval, militar y naval de la monarquía, ¿no? Era de alguna manera un empresario, pero también un ingeniero. Bueno, en el siglo XVI no había ingenieros, pero bueno, un constructor. Gracias. Y ese constructor era el centro, ¿no? Es decir, Felipe II le pedía, necesito 16 galeones, iba un constructor y se los hacía, ¿no? Y eso fue Guarnizo. El asunto que tenemos con eso es que luego llegan los Borbones y los Borbones tienen un excesivo ímpetu por el control, ¿no? Entonces hay una frase muy buena de un primer ministro con Alfonso XIII, decía, a mí el rey no me va a borbonear. O sea, algunos se acordarán. Entonces, el asunto de eso es que en el siglo XVIII nos encontramos en un centro tecnológico de primer nivel, solo equivalente pues a algún centro líder en cualquier materia que pueda ser de su interés, por ejemplo, en microchips Taiwán, bueno, o a nivel aeronáutico, por ejemplo, el sur de Inglaterra. Entonces, pero eso, digamos que al ministro Patiño eso no le gustaba, ¿no? Porque el ministro Patiño recibe la misión por parte de Felipe V de establecer la base técnica y estratégica de la Armada, ¿no? Entonces, en ese momento, Patiño decidirá bueno, pues que hay que llevarse la actividad a Ferrol. Sin embargo, la realidad no dejará, porque siempre decimos que el papel lo soporta todo, que algunas veces una decisión política lo soporta todo, pero la realidad no. Digamos que Ferrol tardó 80 años en estar a nivel técnico de Guarnizo, ¿no? Y eso es lo que pone en manifiesto el San Juan Nepomuceno, porque cuando el bueno del ministro Grimaldi es enviado a Francia, a Versalles, a negociar con Choiseul, en búsqueda de un ingeniero, en este caso yo, consultor naval como Gautier, para que la Real Armada y la Marine Royal puedan operar conjuntamente, tal como lo hace en el día de la OTAN. Lo que pasa que a día de hoy con la OTAN sí lo hemos conseguido, en el siglo XVIII no lo conseguimos. Pues el rey decidirá enviar a Gautier a Guarnizo. Entonces, en ese punto Gautier cogerá la tradición española, si quieren representada por Ramiro Fernández de Landa, que era un jovencísimo teniente de navío que llegaba por allí desde recién, bueno, iba a decir recién salido de la Academia de Guardia Marinas, pero era prácticamente recién salido de su Huelva natal, y entre dos se montó un binomio de jefe y subordinado que llevaron a que Guarnizo se convirtiera seguramente en el mejor astillero, porque en base por mantener la tradición española de barcos astilleros, mezclándola con los avances franceses en materia de velocidad y maniobrabilidad. Entonces, en ese sentido, Guarnizo se convirtió en ese centro, ¿no? Y el segundo punto que tenemos es que, desgraciadamente, la seriedad técnica no se puso por encima de la seriedad estratégica. De alguna manera, con el San Juan Nepomuceno se finaliza la actividad constructiva y técnica de Guarnizo, y Guarnizo se centrará en funcionar como centro redistribuidor de materias primas, porque esto a los gallegos no les gusta, pero Ferrol no era el lugar adecuado para construir barcos porque no tenía acceso a madera. Toda la madera de Ferrol provenía de Burgos, Cantabria y Asturias. También un tema que estamos en Asturias. En Asturias no se ha puesto en valor toda la aportación en miles y miles y miles de metros cúbicos de madera, ¿no? Entonces tenemos un viejo astillero que cuenta con ese Nepomuceno, cuenta una vieja historia, cierra una vieja historia, y nos queda Gamazo, ¿no? Que es otro viejo dique seco en Santander, porque ya tiene 160 años el pobre hombre, 140 el pobre dique. Entonces, que es un dique que desgraciadamente lleva 40 años sin funcionar, pero es un dique que ha contado otra historia, ¿no? Que como bien conoce Rodrigo, contó la historia de la transformación de la construcción naval a la madera y al vapor, de la propulsión a hélice, ¿no? Pero, sin embargo, tras el intento desgraciado de la fragata Extremadura, pues Guarnizo no se ha puesto en valor, ¿no? Es decir, Guarnizo es una cosa que está en Santander, es un pequeño dique, mejor dicho, es una infraestructura que se mantiene en Santander, pero los santanderinos realmente desconocen lo que eso significó para su ciudad, ¿no? Entonces nosotros decidimos pues que ya era hora, mejor dicho, de volver a llevar un activo cultural a Gamazo. ¿Por qué? Por dos maneras. Primero, porque no puedes contar la historia naval de España si realmente no tienes un dique, si realmente no tienes un navío, y no puedes contar la historia de un dique si no te dotas de una infraestructura que te permita contarlo, ¿no? Entonces decidimos que Gamazo respondía a tres características. La primera era disponibilidad y actividad no continuada. La segunda idea que encontramos era que ya tenía una protección cultural, un BIC, aunque si van ustedes los domingos a Santander verán a todos los chavales de la escuela de vela que dejan ahí remolques y de todo, pero en fin, da igual, no vamos a criticar el ministerio por no cumplir su labor. Y el tercer punto que teníamos es que eran montañas. De alguna manera, si queríamos devolver la historia
de lo que era un pequeño astillero de Cantabria, necesitábamos contarla en Cantabria, ¿no? Entonces, qué mejor, pues qué mejor que contarla en Santander, ¿no? La que desde, bueno, fue una de las capitales españolas del comercio, ya desde el último tercio del 18, que, y que de alguna manera que todo lo que significa hoy en día Santander es únicamente producto exclusivo del comercio, porque todas las enormes cantidades de dinero que entraron en la ciudad es lo que permite ese embellecimiento de esa ciudad de mediados del 19 que a todos nos gusta, que aunque, bueno, aunque ahora gracias a la pluma de Renzo Piano tiene un bisnieto ya que cuenta otra historia. Entonces, pues esas son más o menos un poco bueno, pues por qué queríamos hacer esto, ¿no? Creo que me he extendido demasiado y más encima creo que he contado más datos que el proyecto, pero bueno, creo que puede valer. Ahora, bueno, creo que ha quedado claro más o menos, en un contexto general, la preponderancia que tiene Guarnizo en la historia de la Marina Española, al trote de Austrias y Borbones. Por un lado, una piedra angular en los reinados de Felipe II y Felipe III. Digo Felipe III y Felipe IV, pero realmente Felipe III porque es durante ese breve reinado cuando se levantan ordenanzas que son reglamentos de construcción para los galeones oceánicos de la carrera de Indias. Hay que recordar que si España fue lo que fue en el 17, a lo largo de todo el siglo XVII, sosteniendo las guerras como reñidero exterior, fue en parte a toda la mercadería, a toda la plata que venía en la carrera de Indias, y para eso se necesitaban grandes buques. Esto da, insisto, también para otra charla, ¿no? Y Fernando ha comentado un poco también el déficit que supone tener un elemento paisajístico como Gamazo en el corazón de una ciudad como Santander y que la ciudad no lo haya puesto en valor durante décadas. Entonces, para que vosotros lo entendáis, este proyecto realmente tiene tres patas. La pata número uno es la construcción del barco en Burgos, porque ahí pretendemos hacer un museo dedicado a un ecomuseo dedicado a la construcción naval, ¿vale? Porque la gente tiene que entender que la ciencia ilustrada no nace ex profeso como si fuese, de nuevo cuño, hoy a las 3 menos cuarto ha nacido la ciencia ilustrada. No. O sea, la ciencia ilustrada depende también por un conocimiento empírico de muchísimos años atrás, casi siglos, que refiere al tratamiento de la madera, al tratamiento de la materia prima, cómo usarla sobre todo, ¿no? Forestales, que hoy trabajan con nosotros, nos lo han explicado, lo hemos visto, lo hemos sentido, nos hemos emocionado con ello. La madera es una materia con la que no se puede explicar el desarrollo de una nación. Es que es así. Ahora construimos en metal, construimos en fibra, construimos en... Bueno, sí, pero hasta hace 4 días. Esto es como... Hay un libro que les recomiendo, que os recomiendo, que se llama El final, creo que se llama El final del caballo. Lo tiene publicado Crítica. Refiere a que en un tiempo como el nuestro no tiene sentido que un animal que nos ha acompañado como especie desde que el mundo es mundo se pudiera a la extinción, prácticamente. Pues lo mismo pasa con la madera si no se recupera con un proyecto como este, el oficio de la madera, los oficios ligados a la madera. En este caso, la carpintería de Ribera, pero voy más allá, la carpintería de Armar. Esa es la primera pata del proyecto, Burgos, la madera. La segunda pata del proyecto es poner en valor el espacio que Santander no ha sabido gestionar, el propio dique de Gamazo. Si tú levantas el barco en Gamazo, nosotros, tenemos que ocuparnos del barco y del espacio que ocupa, que es ese dique. Voy a volver a darle la palabra a Rodrigo, porque antes él ha mencionado, claro, nos hemos quedado en Jorge Juan, después de la entradilla fabulosa que ha dado Guillermo. Rodrigo, ¿qué es lo que le corrige, entre comillas, Gautier a Jorge Juan? ¿Por qué le podemos hacer un barco híbrido? Luego diré también que, voy a volver a lo de antes, como he venido viendo Hispanoamérica, también diré que el Nepomuceno es un barco híbrido, pero también mestizo, porque operó mucho en América. En la vertiente norteamericana de lo que es Estados Unidos, pero también en la zona de Colombia y México, que hay mucho interés en este proyecto allí, porque fue escolta de la carrera de Indias durante muchísimos años. Entonces es una nave muy querida allí. Volveremos luego sobre esto, pero Rodrigo, Gautier versus Jorge Juan. Muy bien, muchas gracias, Fabio. Bueno, encantado por la pregunta. Realmente la decisión que se toma es una decisión que se sigue tomando en la actualidad. Es decir, nosotros si queremos seguir evolucionando, tenemos que buscar alternativas a los diseños. No podemos decir que todo es perfecto con una metodología de construcción o con una empresa o con un tipo nuevo de tecnología. Tenemos que estar constantemente evolucionando. Al igual que sucedió cuando decidieron que Jorge Juan fuese quien trabajase en un nuevo método de construcción naval,
proveniente de los ingleses. Anteriormente a Jorge Juan ya había un método tradicional junto con una vertiente francesa, como comentaba anteriormente, de Ciprián de Autrán y Pedro Boyer. Lo mismo sucedió con Jorge Juan. Llegó un momento en el que se consideró que esa metodología de construcción debía de evolucionar hacia otra. Al final, estas evoluciones se veían venir a través de espionaje, a través de diferentes técnicas de transferencia tecnológica, y en un momento determinado se consideró que la época de Jorge Juan había terminado. Y se comienza con una nueva metodología, como comentaba, segunda generación francesa, donde aparece Gautier. Gautier, ingeniero naval, ya ingeniero naval, porque habían comenzado unos años anteriormente en Francia los estudios reglados superiores de ingeniería naval, viene también del Arsenal de Tolón a mostrar esa nueva tecnología. No quiere decir que los buques ingleses fuesen peores, sino se veían una serie de tecnologías de evolución donde a veces encontraban mejoras de maniobrabilidad, disminución de pesos. Ya saben que la construcción naval es una cuestión de tonelaje, de peso y de empacho de espacio. Entonces, se intentaba reducir todo lo que era el consumo de madera. La madera no era gratis, no lo es ahora y no lo era entonces, y de hecho podemos hacer un vínculo cómo el ser humano ha sido capaz de evolucionar tecnológicamente cuando hemos estado en un periodo de carestía. Realmente cuando el ser humano se siente en una situación de estrés es cuando saca lo mejor de él. No quiero decir, estoy ahora diciendo que el estrés sea positivo, Pero estamos muy estresados, ¿eh? pero en algún caso podemos decir que encontrarnos con retos son oportunidades realmente en traje de faena. En este caso, como les decía, se decide ir por Gautier y Gautier se encuentra con un barco ya diseñado con la metodología de Jorge Juan. Jorge Juan tenía una prevalencia hacia el arsenal de Ferrol. No voy a entrar en detalles sobre los arsenales, pero sí se encuentra Gautier un proyecto ya comenzado y con ya partes del barco cortadas, es decir, ya tenía madera cortada. Esto también es muy interesante porque muchas veces cuando a nosotros nos encargan un nuevo proyecto, en general en nuestras vidas, no siempre nos encontramos con todo perfecto para comenzar nosotros como queramos comenzar, sino que nos encontramos con algo ya realizado. Y en ese momento, él decide reaprovechar parte de esa construcción, reaprovechar parte de esas piezas que estaban cortadas. Y en suma, podemos decir que esa evolución que ocurrió se disminuyó el escantillón. Para aquellos que no conozcan, el escantillón realmente es el espesor de las piezas. No voy a entrar mucho en detalle, pero podemos decir que reducimos el peso de la embarcación y también necesitamos menos madera para ello. Entonces, en cierta manera, ha habido una evolución tecnológica. Podemos decir también que a Jorge Juan no le sentó muy bien que le retiraran y a Gautier le pasó luego posteriormente. Luego le mandaron de vuelta a Francia, pidió una pensión, pero bueno, eso es otra historia. Luego apareció ya el método propiamente español con Retamosa y Romero de Landa. Pero sí, en cierta manera este barco es un barco que se enfrenta a varios problemas, entre ellos el de reaprovechamiento de la madera ya cortada. Muchísimas gracias, Rodrigo. Voy a terminar con Fernando, pero antes, aprovechando también que tenemos la presencia de Guillermo, me hace especial ilusión, voy a preguntarle a Guillermo. Evidentemente, pensar en el Nepomuceno es pensar en Churruca. Pensar en Churruca es pensar en esa batalla crepuscular. No batalla crepuscular en la historia de la Marina de España, ni muchísimo menos, pero sí crepuscular desde el punto de vista de la cultura popular. Esto es importante matizarlo. Yo le quiero preguntar a Guillermo. Guillermo, cuando tú has escrito, cuando tú has divulgado, cuando tú te has sumergido de lleno en los legajos, en los libros, en los diferentes archivos para hablar de Trafalgar, que creo que es siempre que llega el 21 de octubre la gente está ya a ver qué pone, a ver qué no pone, a ver qué dice, a ver qué no dice, ¿no? Porque sí, porque es verdad que es una batalla que, en cierto modo, nos ha sido siempre legada, como he dicho antes, por la narrativa extranjera, ¿no? Por el ensayo extranjero y por el punto de vista inglés. Cuando tú piensas en Trafalgar, Rodrigo, Guillermo, automáticamente piensas, como muchos, en el Nepomuceno y en Churruca, quizá en el Trinidad, quizá en algún otro momento incómodo de la batalla, en algún momento de estos que dices, bueno, aquí España vamos, o sea, asedio total, ¿no? Cuéntanos. Bueno, en primer lugar, voy a hacer una pequeña matización sobre temas que habéis comentado antes que me parecen interesantes. De Guarnizo también salió otro gran navío, no sé si os acordáis, el Real Felipe.
de mediados del siglo XVIII, el más grande en aquel momento, 114 cañones, que se dice rápido, hasta que luego, pues bueno, evidentemente lo desbancó el Santísima Trinidad y demás. Un navío importantísimo en la batalla precisamente, hablamos antes precisamente del Marqués de la Victoria, en la batalla del Cabo Sicié. Luego una cosa curiosa que también al citar la cuestión de los carpinteros de Ribera, asentistas y demás, uno de los grandes asentistas que no se dice fue Álvaro de Bazán padre. Fue de hecho el padre del galeón transatlántico como tal, que lo hizo, pues bueno, en diferentes, mezclando las galeazas, galeras, las naos, y de ahí lo sacó. La patente es de 1500, si no recuerdo mal, 47, y es de Valladolid, tierra adentro. Ni siquiera es de... Y sí que se construyeron la mayor parte en la zona de Santander, la zona de Vizcaya y la zona de Guipúzcoa, curiosamente, ¿no? Con lo cual, quiero decir, la cornisa cantábrica, desde, yo diría que de tiempos prácticamente inmemoriales, ahí está construyendo navíos, pues como digo, de tanto naos, galeones o demás, ¿no? Luego le quiero lanzar una pregunta un tanto maliciosa, porque, bueno, tanto uno de mis maestros como yo estamos en que el sistema Jorge Juan no es sistema inglés, sino el sistema español 2.0 o 1.5, como queramos llamarlo. Luego lo debatiremos a costa de lo del navío, lo que ocurrió con el navío Princesa en 1740 y demás. Sé que hay controversia, pero creo que es una controversia interesante. Y volviendo a la cuestión de Trafalgar hay que entender fundamentalmente que lo que ha llegado al público general, lo que la mayor parte hemos leído, o al menos cuando éramos bueno, más jóvenes o niños y demás, ¿no? Lo cual me incluye, evidentemente, pues es la versión edulcorada británica. Es decir, las grandes obras, ¿no? Episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, bebe muchísimo de las versiones británicas. De hecho, pues la segunda batalla de Algeciras la cuenta no solo según la versión británica, que los propios británicos han desmentido que no ocurrió como tal, sino fundamentalmente Trafalgar lo cuenta, digámoslo así, pues como leyenda más rosista de la propia en Royal Navy. La Royal Navy, muchísimos años después, de hecho actualmente hay historiadores magníficos como Lewis, Duncan, Anderson y demás, que desmienten, digámoslo así, lo definitivo del combate para la Armada Española. ¿Quién perdió en Trafalgar? Fundamentalmente la Marina francesa. Sí que perdió la Marina Imperial de Napoleón, más que nada porque perdió prácticamente casi toda su escuadra, y lo que no perdió en esa batalla la perdió en Cabo Ortegal, pues cosa de 3 semanas más tarde, ¿no? Con lo cual el desastre sí que fue prácticamente completo para las operaciones militares francesas en ese siglo. Hay que tener en cuenta que, también siempre lo digo desde el contexto militar, histórico y demás, Napoleón como tal, un mes antes, ya estaba combatiendo en Ulm a los austríacos. Quiero decir, que triunfara o fracasara Trafalgar no iba a cambiar nada el devenir de la historia del mundo. Por supuesto, no iba a tener nada que ver con lo que se hizo a continuación, ¿no? Realmente, batallas como Borodino, Austerlitz, en fin, Waterloo, son realmente las que tuvieron importancia o relevancia en las guerras napoleónicas, no tanto Trafalgar, como digo. ¿Qué hubiera pasado si hubieran ganado los franco-españoles Trafalgar? Nada. La Royal Navy tenía ciento y tantos navíos de línea, las famosas Escuadra del Canal, eran 100 navíos de línea que estaban esperando prácticamente que alguien tuviera la brillante idea, como tuvo Napoleón, por otra parte, de intentar ir a ver a Inglaterra. Idea, por cierto, que había tenido también Felipe II y que Álvaro de Bazán le había dicho, Majestad, por ahí no, porque en esto no tiene idea, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Y es verdad que no soy ni mucho menos el primero, ha habido muchísimos historiadores antes que yo que han hablado sobre ello. Trafalgar hay que entenderlo como una batalla que cambió poco. Lo que sí que cambió y donde hay que darle su relevancia histórica es que se perdió prácticamente una generación entera de grandes marinos, desde el capitán general Gravina hasta Churruca, Alcalá Galiano, Salcedo, en fin, grandísimos marinos que sí que hubieran sido importantísimos en el devenir en la guerra de independencia o la guerra contra el francés. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de oficiales navales, entre ellos almirantes y demás, combatieron tierra adentro. De hecho, un ilustre asturiano, Cayetano de Valdés, aunque había nacido en Sevilla, que a su vez era el sobrino del último secretario, el gran secretario de Marina, Antonio de Valdés, combatió mandando tropas de infantería de Marina en Espinosa de los Monteros, en fin, tierra adentro en la batalla, en la guerra de independencia como tal, ¿no? ¿Por qué Trafalgar también ha llegado al público general? Porque es que muy pocas veces se ha hecho hincapié en que realmente la Armada Española, la Real Armada del 18, se perdió en sus propios puertos. Se perdió por falta de mantenimiento, por la carcoma, porque no había dinero para mantener, porque los cañones se desmontaban para hacerlos a artillería de tierra, ¿no? Artillería campal en las batallas y demás. Y como decía antes, porque las maestranzas, marinos y demás combatieron defendiendo la costa y porque además todo lo que es infantería y artillería de marina combatió, pues fundamentalmente tierra adentro, ¿no? Pues ahí están. En la batalla de Bailén, por ejemplo, los infantes de marina, o el 2 de mayo había infantes de marina defendiendo por la calle de Alcalá, ¿no? Donde se encontraba el almirantazgo. De hecho, probablemente esto lo dice también Blanco Núñez, ¿no? Una de las primeras bajas militares de la Guerra de Independencia, el 2 de mayo, es un granadero de marina. Es Casal Herrera, un catalán que estaba en la Guardia del Almirantazgo.
Como digo, la importancia de Trafalgar, y a día de hoy, en lo que yo personalmente he intentado hacer hincapié, y muchos más historiadores estamos en ello, es divulgar la realidad de Trafalgar, contar lo que ocurrió y no contar una versión edulcorada británica, que incluso los propios británicos se han ido desligando de ella porque saben que, bueno, en fin, que si el papel todo lo sostiene, la historia no lo sostiene todo, ¿no? Y esto se está cayendo, se está resquebrajando, ¿no? Con lo cual, esa es mi opinión sobre la batalla de Trafalgar y yo creo que cada vez la de más gente, y lo cual me alegra porque al final estamos saliendo otra vez, ¿no? Trafalgar y la Armada Invencible, la Gran Armada de 1588, son dos cuestiones prácticamente análogas, equivalentes, que se han vendido como que la Armada murió y luego te das cuenta de que para nada ocurrió así, ¿no? De hecho, por cierto, después de la Armada de 1588, esa guerra la ganó España. Ven, un segundo. Sí. Sí, bueno, sí que quería complementar una cosa que ha dicho el bueno de Guillermo, un pequeño fuera de carta. Gracias a los estudios de la historia cultural, y aquí quiero públicamente hablar de uno de los profesores de unos profesores de la Universidad Complutense, eh, realmente la historia cultural nos ha enseñado que la Gran Armada de 1588 realmente es la mayor operación de propaganda de la historia. De alguna manera, lo que algunos han querido decir es que Felipe II estableció dos núcleos, dos círculos que le rodeaban. Primero tenía un núcleo interno, que eran verdaderamente conocedores de todo aquello que estaba pasando. Luego había un núcleo externo que se había quedado con la literalidad, pero no lo que había detrás. Me explico. Felipe II no quería invadir Inglaterra. Felipe II quería hacer, de alguna manera, una operación de Maskirovka, que dirían los rusos, de mandar un poderío naval enorme para forzar a que a que la reina de Inglaterra negociara. El problema que tiene es que le sale mal, pero le sale mal por una cosa, porque el núcleo interno, que era consciente de eso, el control de toda la operación, cuando pasó Alejandro Farnesio al borde de Bazán, no se llevó de la manera con la discreción que era necesaria. El asunto se iba filtrando, pero se filtraron más puntos de los que se tenían que haber filtrado. Entonces, el problema que tiene es que esa acción fracasa porque los británicos se enteran a tiempo. La acción estaba programada para, sabiendo que el siglo XVIII no es el siglo de las comunicaciones estratégicas que tenemos a día de hoy, XVI, perdón, estaba hecho para que los británicos tuvieran unos pocos días. Desgraciadamente tuvieron meses. También las condiciones meteorológicas no ayudaron, ¿no? Entonces, esa acción de propaganda es lo que, desde el punto de vista de la historia estratégica, militar y política, no se ha puesto en valor. Ha sido una cosa que quizá fueron más los publicistas, o al menos en mi modo de ver, esto es una opinión estrictamente personal, los que se dieron cuenta de la verdadera intención del monarca. Pero claro, el asunto que tenemos es que, desgraciadamente, nuestras acciones no responden solo a nuestros propios intereses. Cuando nuestra acción va en relación a otro actor, realmente lo importante es la acción del otro actor. Entonces, la red de espionaje, en este caso de Inglaterra, de Walsingham, del ministro Walsingham, desgraciadamente se enteró y entendió cuál era la operación y en Gravelinas pudo salir a plantar cara. Siendo Gravelinas una mera escaramuza. Gracias, Fernando. Voy a terminar también con él para que demos paso a preguntas si hay tiempo, alguna que otra, para no cargar más la mesa. Y claro, evidentemente, si levantamos el San Juan Nepomuceno, lo levantamos para crear un ente que por sí solo pueda servir bueno, como entidad divulgativa en sí mismo, ¿no? O sea, es un motor de captar atención, por así decirlo. Es un museo vivo, nunca mejor dicho. ¿Nos gustaría que el San Juan Nepomuceno navegara? Pues sí, por supuesto que sí. ¿Estamos en un país que no favorece, ni mucho menos, que proyectos de una entidad y de una envergadura como esta sean en su totalidad globales en el sentido amplio de la palabra? Cuando tienes una concepción de proyecto global, ¿no? Bueno, sí, también. Y vosotros estáis preguntando, ya, pero si Nao Victoria en Andalucía lo puede hacer, ¿por qué vosotros no? Porque nosotros estamos haciendo un proyecto íntegramente científico. No es un proyecto turístico. Las naves que tiene Nao Victoria en Andalucía están adaptadas para el turista. Son atractivos, entiéndase,
de feria, entre comillas, ¿vale? Las dimensiones no son correctas, no obedecen a planos, no es una mixtura de muchísimos elementos muy bien cohesionados entre sí, por supuesto, porque tiene un muy buen modelo de negocio, pero eso no es un modelo científico, no sirve para explicar nada realmente, sirve para atraer público y hasta ahí, y lo hacen muy bien, pero en ese marco. Nosotros queremos creer que podemos hacer un museo que explique la Ilustración española, que como bien apuntaba Guillermo al principio, no es deudora de ninguna otra. Los Borbones llegan a España, pero los Borbones no implantan la Ilustración francesa aquí. La Ilustración española viene del siglo XVII, de una serie de innovadores, filósofos, políticos, en fin, pensadores de muchísimos campos, profesores, jesuitas, en fin, médicos, gente que ya estaba sentando el conocimiento aquí. Evidentemente, la manera con la que nosotros contamos para hacer el barco tiene que también funcionar para contar una historia. Una historia sobre cómo se construía en ese siglo, qué personas estaban capacitadas para hacerlo. Una historia también sobre cómo los ingenieros como los que ha referido Rodrigo, como Jorge Juan o como Gautier, tuvieron que romperse la cabeza para, en un momento de carestía, hacer un reaprovechamiento de las materias primas, optimizarlo todo y que el barco fuese incluso mejor de como había sido conceptualizado en origen, que es lo que pasó con el San Juan Nepomuceno. ¿Vale? Con Fernando muchas veces digo que San Juan funcionaba como una especie de proto-clipper. Los clippers del 19 que son afiladísimos, los barcos que hacen la carrera del té, el Nepomuceno tiene esas formas prácticamente. No se correspondía con la serie, más o menos, coetánea en su tiempo. No se correspondía para nada. Entonces, Fernando, cuéntanos, en cierto sentido, cómo podemos hacer que el Nepomuceno funcione como un gran museo sobre la ilustración española, un museo que cuente la ciencia ilustrada. En primer lugar, para contar esto brevemente, tengo que en público agradecer a la Dirección General de la Marina Mercante, que ha hecho un reglamento de buques históricos de clase mundial. Rodrigo es buen conocedor de él. Que por una vez nos ha dotado, y era hora, de un marco institucional que permita que haya tanto buques, museos para disfrute de todos, como piezas de historia para disfrute privado, fundamentalmente como náutica de recreo, pero debidamente protegidas, clasificadas y enarbolando orgulloso el pabellón nacional. Es un poco triste ver a un clase J en manos en manos de la familia Botín, de la parte más regatista, desgraciadamente enarbolando contraseña británica, ¿no? Entonces, bueno, a todos nos gustaría que en un momento determinado el único de los 4 clases J que quedan, el que está en manos de unos orgullosos españoles, vuelva a estar en bandera. Pero bueno, esto ya son decisiones personales. Entonces, el primer punto es que el reglamento de buques históricos por fin ha permitido que en España haya buques museo. El buque museo no es únicamente tener un barco, como un navío como activo cultural y ponerlo en un museo, ¿no? Como por ejemplo podría ser el submarino Peral, ¿no? Maravillosamente restaurado en Cartagena. Sino que de alguna manera se entiende como una pieza de ingeniería mueble, como es un buque, es un museo en sí. Entonces, eso es el primer punto. Después de que se solucionó ese problema legal, esta solución que está ya, que ha entrado ya a la fase final de aprobación en asuntos de tasas portuarias y demás, ya sabemos que vamos a hacer un buque museo. El segundo punto de la historia que nosotros queremos contar, teníamos que vincular la figura de un buque, el navío San Juan Nepomuceno, o mejor dicho, un buque concreto, con el astillero y con todos aquellos, como digo en uno de los paneles de la exposición, que lo construyeron, lo dotaron y lo temieron. Es decir, tenemos que contar la historia de un buque, un astillero y unas personas, ¿no? Entonces, para eso necesitamos un museo. En nuestro caso hemos decidido algo así, llamarlo el Museo Real Astillero de Guarnizo. ¿Por qué? Por una cosa. Cuando hablamos de Guarnizo, pensamos que Guarnizo es únicamente una empresa privada, un contratista, como por ejemplo los astilleros Gondán, ¿no? Aquí en Asturias, ¿no? Pero no, Guarnizo era un astillero nacional, era un astillero de la corona, en el que había una doble visión. Había una visión pública, que eran los altos funcionarios encargados de la gestión y del diseño e ingeniería. Es decir, los ingenieros de Guarnizo eran, ¿cómo decirlo?, miembros de la Real Armada o de la Marine Royal francesa, en el caso de Gautier, pero que de alguna manera se cedía a un asentista que era el encargado de utilizar esa infraestructura en beneficio de la nación, no en beneficio suyo. El asentista tenía un beneficio tasado. Entonces, eso es una de las líneas principales de nuestro proyecto. Explicar a la gente, explicar al visitante nacional e internacional que un astillero español del siglo XVIII como Guarnizo era un astillero de todos y para todos. Y no solo para Cantabria o no solo para la montaña, como se decía en tiempo, para todos, asturianos, castellanos, gallegos, catalanes, aragoneses, ¿no? Entonces, esas son las líneas generales de nuestro museo.
Y luego una parte que queremos contarles de lo que nosotros tenemos como proyecto. Nuestro proyecto tiene a nivel museológico dos grandes patas. Tiene la pata de la Gran Armada del siglo XVIII y del navío San Juan Nepomuceno, pero tiene la pata de la construcción naval y del dique de Gamazo. ¿Por qué? Porque como comentaba al principio en mi primera intervención, una de nuestro proyecto parte o también busca la potenciación y la puesta en valor de Gamazo, ¿no? En el sentido de la creación de una marca cultural como dique de Gamazo, ¿no? En este sentido, lo único que estamos haciendo es escoger lo que ya hacen los británicos y trabajarlo en un marco español que siempre es complicado, ¿no? Al igual, si en el siglo XVIII hubiéramos hecho lo que hizo la Royal Navy de centrarse en operar los barcos y dejarlos construirlos a los constructores, bueno, quizá hoy tendríamos una de las armadas más importantes del mundo, aunque desgraciadamente estamos un poco... no vamos a hacer comentarios de índole personal en ese aspecto, ¿no? Entonces, con nuestro proyecto, en esas dos patas, ya la última parte que nos queda es cómo pretendemos funcionar, ¿no? Entonces, nuestro museo o nuestra propuesta cultural lo que busca es, a partir del San Juan Nepomuceno, articular ese discurso. Y sobre todo la institución en sí, su función principal es la de asegurar el mantenimiento por décadas del navío San Juan Nepomuceno como elemento cultural, ¿no? Para ello hemos preparado, estamos ya cerrando un modelo económico basado tanto en venta de entradas como en venta de productos Simposios, congresos, actividades varias. cultural. Y sobre todo que también, como buen proyecto sin ánimo de lucro, está destinado a que una parte más allá de asegurar la supervivencia y el mantenimiento en sí, está también pensado para que una parte de esos beneficios se inviertan en la sociedad a partir para la investigación, tanto de humanidades como de ingenierías, aplicadas, bueno, no solo ingenierías, también a nivel técnico y formativo, ¿no? Entonces, es un proyecto que parte de la sociedad, pero que no nos engañemos, no busca hacer una institución privada partiendo de capital público, sino lo que busca es una colaboración público-privada, que de alguna manera genere beneficios para todos. Por ejemplo, para que la madera española se pueda exportar por criterios de calidad y capacidad, porque desgraciadamente nosotros exportamos fundamentalmente pino, que está dominado por los mercados nórdicos, que tienen un modelo auténticamente espectacular y dominan todo el mercado, y nosotros desgraciadamente nuestro pino bueno, pues se utiliza poco más que para hacer palés y encimeras de aglomerado. Y seguramente, también, todo hay que decirlo, los muebles de la cocina hay muchos franceses que los compran en Leroy Merlin, pero se hacen en España. Pero nosotros necesitamos volver que la madera española se vuelva a vender por criterios técnicos, de cocción a vigas, de laminados y demás, que ahora mismo hay muy poquitas empresas que hacen, muy poquitos proyectos que lo hacen. Por ejemplo, en Cantabria están los chicos de Iofra, que hacen un trabajo espectacular, pero necesitamos un activo cultural para venderlo. Quizá la madera no es un negocio que tenga unos márgenes con lo que uno se puede ir, por ejemplo, a un gran elemento público de venta, como por ejemplo un deporte, pero si se trabaja dentro del ámbito especial, podemos conseguir que la madera española se venda con el nivel que necesita. Yo creo que ha quedado más o menos claro. Nosotros lo que intentamos con el San Juan Nepomuceno es crear una capacitación, una alta cualificación profesional. Ahora se habla muchísimo es que las universidades españolas, es que la formación profesional se tiene que haber apostado desde hace mucho ya por ello. Ya, pues este proyecto está para esto. O sea, con esto que estamos hablando ahora mismo, con lo que ha dicho Fernando, que lo ha expresado muy bien, nosotros, hablando con la Junta de Castilla y León, lo que queremos realmente es capacitar profesionalmente a toda una comarca, que es en este caso la comarca de Pinares, donde está Quintanar de la Sierra y otros pueblos que en su momento fueron depositarios de los bosques de la Armada, ahora son montes comunales. Y en un momento en el que siempre se está hablando permanentemente de la España rural, la España que pierde población, la España despoblada, llamémoslo como queramos, apelativos hay muchos, nosotros con el San Juan Nepomuceno podemos consolidar población, generar empleo, y ese empleo que sea de alta cualificación. Necesitamos, eso sí, concienciar a la gente de que apueste por este proyecto, porque las bases están y son muy sólidas. Y yo creo que con esto más o menos hemos definido las líneas generales del proyecto, hemos pasado de puntillas por muchos aspectos, porque evidentemente no tenemos tiempo, pero si abrimos ahora unos pequeños minutos, un terreno para ruegos y preguntas, nos podéis consultar lo que sea, desde el punto historiográfico, desde el punto de vista de la ingeniería,
lo que buenamente queráis, gustéis, estamos los 4 para responder. Muchas gracias. Voy a dejar que conteste Fernando a la de artillería porque su tesis va sobre eso y no le vamos... Todavía no es doctor, pero bueno, lo será algún día. Déjame decir que en el libro, que lo tenemos ahí ahora mismo, hay un capítulo que es el que hace Agustín Rodríguez, que también precisamente habla de esto, habla de los tratados de puntería y demás que digamos que nada tenían que envidiar a esa famosa, bueno, sí, esa fama, ¿no? Consolidadísima de que los ingleses disparaban que daba gusto, es que como hemos visto más en Commander todos, ¿no? Pues eso. Bueno, sí. Sobre el tema de artillería mencionaremos que, bueno, pues ya comentará. Es muy importante vincular esa evolución. Yo solo quería mencionar el tema de todas las profesiones que se van a mantener gracias a este proyecto, ¿no? Y además comentaba el tema de por qué el casco es tan importante también. Es decir, el casco es importante porque el casco nos va a definir la cuna, nos va a definir todo lo donde va a estar posicionado. Y en cuanto a los planos, no quisiera meterme en el tema de artillería para no repetir muchos temas. Tenemos planos. En aquella época, para que tengamos una idea, los primeros planos, dibujos que se utilizaban para la construcción naval son del siglo XVII en Reino Unido. Pero no era muy habitual utilizar planos, dibujos para ello. Se cuentan con planos, lo que ahora conoceríamos como un plano de formas mezclado con un plano de disposición general. Pero se conoce muy poquito. De hecho, cuando hemos levantado las formas, llamamos levantar las formas, cuando pasamos de un dibujo 2D a un modelo 3D. Actualmente utilizamos software de diseño naval para hacer ese levantamiento. Anteriormente lo que se hacía era, se creaba un modelo de arsenal, que era un modelo físico, que se seguía utilizando hasta bien entrado el siglo XX, donde nosotros utilizamos ese modelo para venderlo al armador, en este caso la Corona, y nos dijese, lo queremos. Entonces lo teníamos. Entonces, disponemos de planos muy poquitos, pero al levantar esos planos de los que disponemos, nos hemos dado cuenta de que hay zonas donde no se había diseñado correctamente. Eso lo que nos viene a dar a pensar es que los planos se utilizaban para tener una idea general y luego posteriormente cuando se hacía la construcción era cuando cerraban esos puntos triples, podríamos decir. Realmente los problemas los tenemos en algunos puntos triples de la parte del codaste. Sí tenemos planos, ya hemos levantado las formas, estamos con la modelización, pero no solo eso, sino que además hemos escaneado en 3D modelos que existen de arsenal conocidos de ese barco y estamos comparando con el modelo 3D generado a partir del levantamiento del 2D. Y no se cuadra. Y está cuadrado. Pero bueno, eso no quiere decir que hay zonas donde estamos viendo que se hizo una invención, ¿no? Y que sí que es cierto que también otra cosa que tenemos que también poner en valor es que gracias a las nuevas herramientas que tenemos, los historiadores y todo el mundo cultural tiene la capacidad de hacer que su discurso llegue más, porque de alguna manera, trabajando con profesionales, podemos siempre conseguir, podemos tener esa herramienta para tener un mayor impacto. Entonces, pero contestando al tema de la artillería, el problema de Tempest 18 es que finales del 17, a mi modo de ver, es que se produce un cambio técnico enorme. Es un cambio generacional. Hasta el siglo XVII mayoritariamente utilizamos bronce y desde finales del 17 ahí al siglo XVIII empezamos a mover el hierro. Entonces, los circuitos que tenía España para la provisión de su artillería cambian completamente. ¿Por qué? Porque el bronce sufre ya desde el siglo XVI, sufre una inflación enorme en el precio. Es muy complicado conseguir bronce y en el 17 la situación se hace insostenible. Pero claro, el bronce tenía unas propiedades, bueno, no soy metalúrgico, no me quiero meter demasiado, pero bueno, tenía unas propiedades que hacían que los cañones fueran cañones buenos, resistentes, con buena capacidad o mejor dicho, con una cierta capacidad de dirección de tiro dentro de una rudimentariedad muy importante. Pero claro, ya no podemos ir trabajando en bronce, entonces tenemos que ser en una tecnología que es el hierro, que es completamente diferente.
es a día de hoy como cuando, poco más que como cuando pasamos del mundo analógico, de volar, no sé, un 747 con instrumento analógico a la aviónica, ¿no? A la microelectrónica aplicada a la aviación, ¿no? Entonces, en ese sentido, en España, pasamos de producir cañones de bronce en muchas fábricas de España, por ejemplo en Sevilla, a centralizar la acabada. ¿Y por qué? Porque había unos enormes recursos de hierro muy baratos, o sea, no barato en el sentido de comprar, sino sobre todo barato en el sentido de coger el hierro donde estaba, al sitio que tenía que ir, ¿no? Entonces, España en el siglo XVIII se encuentra con que tiene que cambiar sus cañones de hierro por los cañones de bronce por los cañones de hierro. La acabada es de principios del XVII, pero la consolidación de la acabada ya es en el XVIII, ¿no? Entonces, España en un primer momento se centra en hacer bien los calibres pequeños y medianos, hasta las 24 libras de bala, y aquí es donde empezamos. Cuando fundimos cañones de 36. Los británicos tenían cañones de 32, los franceses de 36. Pero los franceses de la fábrica de Gervais, o Gervais, lo pronuncio fatal. Entonces, nosotros vamos con navíos de 2 puentes y de 3 puentes, con piezas de 24, pero como habíamos hecho mejor trabajo en ingeniería, conseguimos tener un equilibrio muy bueno entre propiedad dinámica y artillería. Es decir, es un cañón más ligero, con una bala más ligera de 24 libras, pero que realmente funciona mejor a nivel táctico. Pero claro, ya es en el siglo XVIII cuando ya la llegada de la carronada, en los 32 libras británicos, ya tenemos que ser el de 36 y desarrollamos, mejor dicho, industrializamos muy rápidamente la pieza de 36. Y solo llega a final de la década de los 90. De hecho, en la promoción no llevaba ya piezas de 36. Entonces, en nuestro camino en la artillería tenemos que dar un cambio muy rápido, que lo dimos mal, porque se gestionó mal. El cambio de Austria a Borbones fue un desastre, entonces se gestionó mal. No, yo no estoy diciendo aquí que Carlos II tendría que haber escogido a otra persona como heredero. Lo que estoy diciendo es que la transición, precisamente por el ataque asentista, acaba con el dominio, acaba con la transmisión tecnológica, al menos a mi modo de ver. Entonces, claro, tenemos que volver a poner en marcha la acabada, al igual tenemos que poner en marcha. Entonces, nos encontramos con que vamos por necesidades. Es decir, en mi opinión, hay mucho tema teórico, mucho reglamento, pero luego lo importante es la realidad táctica del sargento que estaba disparando esa pieza, del joven brigadier como Churruca que tenía que organizar su navío con las piezas que tenía, de la maestranza. Es completamente diferente. Estamos en un punto teórico que no tiene nada que ver con la realidad, que no se ha puesto. Ni siquiera por Jorge Digó ni por García Torralba realmente se ha puesto. No sé si os he comentado lo de las carronadas. Tuvimos una versión británica que era el obús de Rovira, ¿Verdad? que era prácticamente igual, salvo el tornillo de elevación que tenían las carronadas, ¿no? De la Carron Iron, ¿no? Que eran escocesas realmente, eran británicas, más que inglesas. Y en España, Rovira, el comisario general de artillería o, vamos, el director de la artillería naval, desarrolló el obús español, que funcionaba prácticamente igual, salvo por el tornillo. De hecho, en las toldillas lo que se hacía era, si se capturaban carronadas, se montaban carronadas y si no, se montaban obuses. Y funcionaba muy bien. De hecho, si no me falla, corrígeme, Guillermo, por ejemplo, los navíos de 74 cañones del Nepomuceno, el Atlético en Trafalgar, llevaban 10 o 12 buses casi. En Toldilla y Alcázar, yo creo que en media docena podían llegar a llevar, sí. He mencionado que cuando se tiene la necesidad de crear una armada más potente, lo que se presenta desde el ministerio, se presenta a la corona y se dice, necesitamos 3 cosas. Una, lugares donde construir los barcos. Y se crean los arsenales, Ferrol, Cartagena y San Fernando. Lo siguiente que se dice es, necesitamos una formación reglada. Y se empieza a formar a la gente. Y lo tercero, que no mencioné, es, se necesita dinero, muchísimo dinero. Y en ese momento es cuando empieza en el siglo XVIII a cobrar por el giro postal, cuando se empiezan a hacer los censos. ¿Para qué queremos saber cuántas personas habitan un pueblo? Para pagar. Entonces, lo que se crea en ese momento es una serie de normativas para tener dinero de la corona. De hecho, podemos hacer una regresión, una gráfica donde vemos la inversión de la corona en reales de vellón comparado en cada año, esa inversión, con hitos que se van realizando. Por ejemplo, en ese crecimiento vemos que en un momento determinado aparece el Marqués de la Victoria con una de las mayores victorias donde se derrota al inglés de tal manera que es incluso peor que la batalla de Trafalgar para los españoles y los franceses.
Luego vemos cómo sigue creciendo y llegamos a Jorge Juan, sigue creciendo, pasamos Gautier y llega un momento donde hay un descenso de esa inversión y se produce una serie de problemáticas. Creo que tampoco es el momento, pero creo que desde el punto de vista de la ingeniería naval, mencionar que el principio del siglo XIX fue horroroso. Creo, desde 1804 hasta 1840 se construyeron muy poquitos barcos. De hecho, recomiendo que si alguien tiene la manera o es invitado, por ejemplo, por Navantia, los astilleros públicos españoles, de visitar cualquiera de sus arsenales en Ferrol, en San Fernando o en Cartagena, en la entrada principal de ellos tienen un muro donde aparecen por año todos los barcos construidos, desde que por orden de Felipe V se crean, pero bueno, fue posteriormente con Fernando VI cuando salen los primeros navíos. Y se ve cómo cuando se deja de invertir en construcción naval, tenemos los problemas. Eso al final lo podemos llevar a la formación, a la universidad, como cuando dejamos de invertir en algo, los problemas no los vemos 2 años después, los vemos 20 años después. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, se crean impuestos. Lo que les queremos comentar es que lo que nosotros hemos hecho. Espera, que si no, no se oye. Lo que nosotros hemos hecho es, cuando hablamos de colaboración público-privada, tiene varias patas. Nuestro proyecto tiene 3 grandes fases. Estamos en una fase cultural y de ingeniería en la que estamos aportando ingentes cantidades de trabajo personal valoradas en enormes cantidades para hacer un proyecto. Y eso es una inversión que nosotros personalmente estamos haciendo, que si cualquier institución cultural tuviera que salir a contratarla, hablaríamos ya de varios millones de euros. Entonces, esa es la primera parte de la inversión, ¿no? Luego, la segunda fase es la fase cultural que estamos empezando a hacer. Estamos negociando con diferentes patrocinadores para hacer un gran proyecto cultural. El proyecto cultural son 2 cosas. Una exposición en la Sala Náutica de la Universidad de Cantabria, que estamos cerrando, y, y luego continuar con la edición y comercialización del libro, que hoy si quieren se podrán llevar. Y la tercera gran pata es la pata de la construcción, porque ya hemos dicho que por el modelo que la cuarta pata, que es la explotación del activo, es autosostenible en sí. Entonces, la tercera gran pata tiene 2 partidas completamente diferentes. Tiene una partida de aportación en especie, es decir, nosotros estamos trabajando con instituciones públicas, por ejemplo, en el ámbito provincial de Burgos y de Soria, para el tema de la madera, en el que esas instituciones aportan un trabajo de formación y de muchos otros aspectos que cubre una parte. Entonces, realmente nos queda la tercera pata, que es la otra parte del dinero que es necesario para el ensamblaje final del activo en Camazo y para la adecuación arquitectónico-urbanística del espacio. Entonces, solo en esa pata realmente se está buscando una financiación de cierta capacidad, que no podemos revelar cuánta, porque es una Se cifra, desconoce. se desconoce, o sobre todo, bueno, es una cifra provisional. Dejémoslo ahí, ¿no? Entonces, en ese aspecto realmente hablamos de un proyecto que moviliza una cantidad total que parece alta. En otros foros públicos hemos comentado algunos detalles sobre la cantidad, pero realmente el esfuerzo económico es mucho menor. ¿Por qué? Porque se utilizan los recursos en especie. Entonces, en España ha habido otros grandes proyectos navales que han pretendido llevar, por ejemplo, buques de la Armada a diferentes zonas de la geografía nacional, que primero pusieron una fundación, dotaron esa fundación de un capital inicial muy por encima de lo obligatorio por la ley, pero no hicieron un trabajo de base necesario para la gestión del activo. Nosotros hemos decidido todo lo contrario. Es mucho mejor saber para qué queremos gastar el dinero que buscar el dinero sin saber para qué lo queremos gastar. Sobre todo porque ya sin ir más lejos, y aquí tenemos a representantes de fundaciones que hacen una labor cultural encomiable, que evidentemente podrán comentar que no hablamos de aspectos fáciles y que siempre es mejor saber claramente qué fines uno quiere cumplir y luego desarrollar un modelo administrativo y económico para cumplir esos fines. Muchas gracias. ¿Había una pregunta por allí? Bueno, digamos que este punto tiene desgraciadamente diferentes derivadas. Por un lado, Nave Victoria no altera el diseño, Nave Victoria altera las proporciones. Es decir, Nave Victoria no cambia la eslora de la Nave Victoria. Dentro de unos estudios históricos, por cierto, muy rigurosos, ojo. Nave Victoria lo que hace es, dentro de esas, lo que llaman en la Fórmula 1 cajones tipo, altera cómo puede meter fundamentalmente más altura hacia arriba para que esos buques dispongan de un mayor volumen interior y también sean accesibles, cultural o turísticamente hablando. Entonces, el asunto que tenemos es que hay una segunda forma. Si conocen ustedes la Hermión,
Yo no sé cómo lo han hecho, no sé si Rodrigo sabe cómo lo han hecho, pero el Hermión fue capaz de meter una planta propulsora híbrida, una planta, ¿cómo decirlo? Una planta propulsora híbrida, ojo, solo para maniobra en puerto, es decir, a partir de 2 pods azimutales eléctricos con unos generadores, sin alterar en exceso las proporciones del buque. No es un asunto de alterar, el problema es que el Nepomuceno es seguramente el navío de la Armada con menor volumen interior. Entonces, tú en el Nepomuceno te bajas del segundo puente, que además lo tienes que mantener original, y no tienes espacio para poner una cámara de máquinas. Pero es que hay otro punto. Si vamos a hacer un cierto trampantojo técnico, es que hay mejores barcos, o sea, es decir, hay mejores activos culturales que sean barcos oceánicos que puedan contar la historia de la técnica española o del mundo naval español. Lo que nosotros queremos es, de una vez por todas, consolidar un gran activo cultural. No vamos aquí a volvernos megalómanos y decir como el Guggenheim en Bilbao, porque no tiene absolutamente nada que ver, pero el Guggenheim en Bilbao ha convertido a Bilbao en el centro del arte contemporáneo en España. No sé, al igual que, por ejemplo, la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia ha consolidado a Valencia como la referencia, por ejemplo, en asuntos oceanográficos. El mejor oceanográfico de España seguramente sea el valenciano, ¿no? Ujú. Entonces, lo que nosotros queremos es, en este caso en Santander, concretamente, es tener un activo cultural en un dique, a su vez convertido como activo cultural vinculado de manera permanente. O sea, Ana Victoria lo que hace una labor realmente de diplomacia pública, llevando la historia española por puertos del mundo. Por ejemplo, en la exposición de San Rey, cuando se consigue el Galeón Andalucía, ¿no? Pero eso es diplomacia, eso es proyección de poder, es muy diferente. O sea, porque realmente en Nueva Historia, el único activo verdaderamente cultural y museográfico que tiene es su sede principal En Sevilla. en frente de la Torre del Oro, ¿no? Y si me apuras, dentro de todo, dentro del conglomerado de naves que gestiona, podríamos hablar de la que inició la fundación, que fue la del 92, la que se hizo para la Expo de Sevilla, que sí que tenía un estudio muy bien fundamentado por el entonces ingeniero Fernández Vial. Fernández Dial, ya fallecido. Su hija es la que actualmente gestiona la fundación. En base a ese activo primigenio del 92 se desarrollaron otras tantas naos y carabelas y por último el Gran Galeón Andalucía, originalmente llamado La Pepa, que fue el pabellón flotante que llevó España a Shanghái. La financiación es muy parecida a lo que hizo Álvaro de Bazán con la Jornada de Inglaterra, ¿no te acuerdas, Fernando? Bueno, Que entonces es la el manera de rey, verlo. el rey en este caso le encargaba, pues quiere una armada de estas características que haga esto. Entonces Álvaro de Bazán hacía las cuentas, el gran capitán, decía, pues 500 navíos, tantos hombres, 4,5 millones de ducados. Y decía el rey, eso es mucho. Dice, bueno, cuando su majestad mande el dinero yo la construiré, pero sin ella no lo puedo hacer. Que es una forma muy inteligente de administrar el dinero, como muy bien decía Fernando. ¿Qué sentido tiene? A mí dame el dinero, que luego ya veré en qué lo gasto, que al final, tal como está el patio, pues no estamos para gastarlo en tonterías, o vamos a hacer los proyectos de forma seria y cuando sepamos cuánto necesitamos, pues acudiremos a fundaciones privadas, a particulares. Sobre todo porque siendo muy respetuosos con, no sé cómo llamarlo, ¿no? Con los presupuestos, con la inversión cultural que mueven las grandes, pequeñas, medianas y grandes fundaciones de España. Ante todo, no es cómodo para un equipo en busca de financiación, para un proyecto de emprendimiento, ir a pedir ciertas cantidades o ciertas inversiones o negociar marcos de escalado, como dicen ¿cómo decirlo? Como lo decimos los frikis del emprendimiento. Sí, Sin un verdadero, o sea, sin un verdadero convencimiento personal de que hasta el último céntimo tiene una justificación de retorno. y tiene un camino, ¿no? Entonces, es evidentemente, pues, Solo Sí. únicamente por terminar de comentar la última pregunta, un barco depende de la especificación que se realice. Y en el caso del San Juan Nepomuceno, se quiere que ese barco sea fidedigno. Entonces no va a tener la necesidad de una cámara de máquinas, no va a tener necesidad de un tanques de lastre, es decir, va a ser fiel a cómo se diseñó y cómo se construyó, porque difería un poco. O sea, vamos a hacer una reproducción de cómo se construyó, sobre todo también porque no tanto nos interesa la financiación en este momento, sino que es un proyecto cultural en el sentido de ya solo porque se conozca esta tecnología, se conozca cómo se diseñaba, se conozca que en los montes de Burgos se extraía la madera, la brea, la pez, que de hecho hace poco estuvimos y nos grabaron un vídeo Es verdad. sobre cómo se extrae la pez. Solo que la gente conozca esas profesiones
ya vale. Es decir, el tema de que luego el barco se construya estará genial si se hace, pero solo traer a la sociedad ese, ese conocimiento ya sería suficiente también para todo esto. Y luego, si la sociedad quiere que se construya, se quiera este activo, pues por supuesto adelante. Pero realmente lo más importante para nosotros es la transmisión de ese conocimiento. De hecho, porque bueno, realmente podríamos comentar, no lo hemos. Bueno, bueno, miento. Yo lo comenté en una entrevista que ha salido hoy lo diré, yo no sé si es la de Nueva España o la del Comercio. Realmente lo complicado de nuestro proyecto es el marco institucional, ¿no? Es decir, que las instituciones que los españoles han escogido, en este caso la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento de Santander y tangencialmente el Ministerio de Cultura y Gobierno de Cantabria, trabajan conjuntamente pues por un interés común, ¿no? Porque evidentemente pues la Junta de Castilla y León u otras instituciones regionales lo tienen ya más claro, ¿no? Entonces lo complicado es conseguir que en un dominio público portuario pongas un espacio cultural que cumpla una normativa que no tiene absolutamente nada que ver de gestión Puerto Ciudad que tiene el ayuntamiento y que por supuesto el Ministerio de Cultura entienda que el material que tú has utilizado sea el correcto. Pues vamos a poner un ejemplo. Si uno ve una foto del dique de Gamazo, ve que hay navíos de menor manga que estaban acunados y apoyados. Es decir, que la originalidad del dique no reside en estar como está ahora el dique, que está vacío. Reside no ya solo en tener un navío en sí, sino que el dique antes tenía unas pequeñas infraestructuras auxiliares que permitían su funcionamiento. Es decir, un velero con su, ¿cómo lo llamamos? Soporte transversal o soporte transversal acunado, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, evidentemente, si ustedes van ahora a Santander, pues y ven el dique de Gamazo, solo queda la caseta de bombas y las naves de Gamazo. Pero ¿dónde están los talleres de los napolitanos Corcho, ¿no? Unos auténticos, una familia de fueras de serie, ¿no? Es decir, o sea, directamente, ¿dónde reside La magia de la magia la magia de la del ¿no? Entonces, dique. ¿por qué? Porque, y esto lo decimos en público, quizás desgraciadamente la norma BIC es muy estricta, aunque luego nadie se preocupa por su cumplimiento. Y ya como decía antes, no estamos aquí criticando que va uno los domingos y ve cosas que la ley dice que no pueden estar. No, lo que estamos criticando es que los británicos, por ejemplo, han desarrollado un marco cultural que les permite, bueno, pues asegurarse con la flexibilidad de que su activo se proteja, pero con un uso. Porque si el dique ya no vale para construir barcos o para carenarlos, pero quiere proteger ese activo, a lo mejor será mejor tener un elemento cultural, ¿no? Empezaríamos a construir a partir del 29, más o Sí, menos, 28, y 29. en aproximadamente 2-3 años podría estar ubicado en Gama. Gracias a todos, especialmente a la Fundación Álvaro González, que nos ha acogido en su seno, y también, por supuesto, al Ateneo Jovellanos, por cedernos este espacio y dejarnos hablar, y bueno, haceros llegar a todos este proyecto. Efectivamente, ahí está el libro, lo podemos firmar pues los cuatro que estamos aquí. No nos y gusta, si queréis lo no nos comentamos. gusta hablar de la pecunia, pero bueno, el libro tiene un precio de 18 euros. O sea, nadie gana dinero con esto. Es literalmente la única función es de que los libros se vendan y seguir imprimiendo libros y haciendo presentaciones. No tiene, de hecho, el libro ha sido pues muy agradecidamente cubierto por un empresario de Cantabria, Federico Cobo, fabrica unas cisternas excelentes. No nos ha pedido que digamos esto, pero oye, si venden cisternas en Rusia es que son buenas. Oye, y es una de las empresas punteras de Guarnizo, que ya que tal, pues oye, mejor que sea de Guarnizo que de Valladolid en este caso. Entonces, pues nada, si les gusta, de hecho la librería tampoco gana nada, aquí lo único que gana es Hacienda. Entonces, bueno, pues si quieren estaremos encantados de que se lo puedan llevar o firmarlo.